Hola, mi nombre es Yurali Novoa Castillo, estudiante de Psicología de quinto semestre de la Universidad Manuela Beltrán. El día de hoy vamos a hablar de las descripciones de las vías de acción de los fármacos utilizados para esos tratamientos en enfermedades neurodegenerativas y sus efectos secundarios pues estas conductas que nos afectan a nosotros como los humanos. ¿Listo? Entonces, pues para poder entrar en ese contexto de cuáles son esas conductas o tratamientos, debemos saber o referirnos a qué es, cuáles son esas enfermedades degenerativas y qué nos puede generar, ¿cierto? Que principalmente afectan el sistema nervioso central y que pueden generar complicaciones tanto motoras como cognitivas, pero también de comportamiento. Podemos destacar entre ellas esas enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer y la esclerosis múltiple, ¿cierto? Estas tres ya mencionadas son una de las principales enfermedades neurodegenerativas. Pero para poder profundizar sobre estas conductas, estos efectos, debemos escoger una de ellas, la cual se escogió el Parkinson. Entonces, ¿cuáles serían esas características biológicas del Parkinson? Cuando hablamos de esas características, es su sintomatología, cuál es la región que nos afecta y esos transmisores que se pueden ver implicados. Entonces, cuando hablamos qué nos puede producir el Parkinson, pues normalmente es lo que nosotros hablamos de esa bradisnexia, ¿cierto? O esos temblores en reposo, la rigidez muscular y algunas alteraciones pues, posturales. Cuando hablamos de esa bradicinesia, hablamos de esos movimientos lentos y muchas veces poco voluntarios que puede hacer una persona que presenta el Parkinson. Cabe resaltar que también se encuentra con otros síntomas que ella presenta, como puede ser eh, pérdida de memoria, eh, pérdida del sueño, algunas veces pérdida del apetito. Cuando hablamos de las regiones neuronales afectadas, hablamos de pues la sustancia negra del mesencéfalo que se ve especialmente comprometida y la pars compacta. Esto es lo que más vemos afectado y hace que se presenten este tipo de complicaciones en las personas. Entonces, ¿qué me puede presentar en esas implicaciones? ¿Qué neurotransmisores? Principalmente, pues, la dopamina, cuya deficiencia es la que me está presentando, la que me presenta estos efectos. Entonces, aquí ya hablamos de, vamos a presentar un estudio de un caso para poder retomar como esta enfermedad, ¿cierto? Entonces, en ese estudio de caso les puedo mostrar un paciente de 75 años masculino, eh, su alimentación o su vida promedio, balanceada, no tiene enfermedades de base al tiempo que se le desarrolló, se le empezaron a presentar sus primeros síntomas, pero sí tiene antecedentes familiares por parte materno, la cual sufría de diabetes, ¿cierto? Cuando este paciente empieza a presentar síntomas, principalmente con pérdida de memoria, con el estado de ánimo, con ansiedad, presenta en su primer consulta, eh, pues presenta esos síntomas leves, pero que son determinantes para poder diagnosticar esta enfermedad, ¿cierto? El tratamiento que se le dio, eso fue 5 años atrás, desde el primer año, fue tratamiento con levodopa, con combinación con carbidopa, desde el año que se empezó a diagnosticar esta enfermedad, siendo ya llevando 6 años con la misma, ¿cierto? Entonces, desde que se empezó a tratar con este medicamento o con estos dos medicamentos, que siempre se deben hacer en conjunto o en combinación, ha venido presentando una mejora o presenta la mejora de la rigidez muscular, eh, la mejora también de la bradignesia, pero también ha desarrollado como esos efectos de secundarios de más por esta evolución clínica, habla que ha presentado esos comportamientos compulsivos, ¿cierto? ¿Qué ayudas diagnósticas se utilizaron para poder confirmar este diagnóstico? Pues se utilizaron en él topografías, resonancias, laboratorios, parcial de orina. En estos dos últimos nos mostraban
que había disminución de la dopamina, que es pues ese efecto que produce que haya en estos síntomas, ¿cierto? Y uno de los principales factores determinantes para que esta enfermedad se presente. Ya aquí entramos a ese tratamiento que se le da a este paciente que fue con levodopa, ¿cierto? Que esta eh, es determinante para poder ayudar a ese aumento de los niveles de dopamina en el cerebro para que pueda compensar ese déficit que se presenta a nivel de corteza cerebral. Y es lo que hace que, pues, por lo general los pacientes de Parkinson presenten esta enfermedad. Nuevamente recuerdo, siempre se deben hacer en combinación con cardidopa para mejorar esa eficacia y reducir esos efectos adversos que presenta tomar este medicamento. Entonces, ¿cuáles serían esos efectos como secundarios de comportamiento? Presenta eh, que hay ludopatías, ¿cierto? Comportamientos de conductas de conducta, impacto de conducta y ansiedad y mal humor. Cuando hablamos de ludopatías, hablamos de esos grandes gastos que la persona hace, más que todo en juego de azar, en este caso en el paciente que estamos tomando ese ejemplo, él empezó a hacer juegos de azar compulsivamente en donde por lo general él no realizaba. Y esto es uno de los principales como efectos que causa este medicamento en los pacientes. También en la compra convulsiva, que el paciente tiene en adquirir esos objetos innecesarios que no son necesarios para él, la ansiedad y mal humor, ¿cierto? Esos cambios de estado de ánimo, las irritaciones y esas oscilaciones que presentan, o lo que llamamos esas alteraciones psíquicas. Entonces, cuando hablamos de cuál es la mejor vía de administración para este medicamento, hablamos que la vía de administración y absorción es de vía oral, ¿cierto? Que este se absorbe al consumirlo por el tracto digestivo, llegando al intestino delgado, atraviesa a través de los transportadores aminoácidos que cruzan la barrera hematoencefálica mediante esos transportadores específicos. Acuérdense que debemos hacerlo conjugado para que al momento de consumirlo, este medicamento, al momento de estar en nuestro cuerpo, pueda llegar al cerebro, ¿cierto? Que es lo que nosotros queremos o al encéfalo que queremos que se efectúe ese resultado. Entonces, esa metabólica que él utiliza, pues le, levodopa, pues es ese persecutor o ese componente para la mayor producción de dopamina y que atraviesa esa barrera hematoencefálica para que se genere pues esa compensación, ¿cierto? Cuando ella esta conversión de la dopamina en el cerebro, eh, esta es convertida en ayuda en esa enzima de dopa descarboxilasa que hace que haya una mejor absorción hacia el cuerpo, ¿cierto? Y que al momento de que esa se esté digeriendo, pues haga lo debido y llegue a ese tracto hematoencefálico y empiece a actuar sobre los receptores diana. En este caso, los receptores diana actúan sobre esos receptores dopaminérgicos D1 y D2 que van a llegar al estriado y ganglios basales. Entonces, como esos intercambios biológicos o la inhibición de la dopa y la descarboxilasa, entonces periférica por carbidopa, entonces que permite una mayor absorción de levodopa, perdón, en el sistema nervioso, que quiere decir que la carbidopa ayuda a esa absorción, ¿cierto? Que se disuelva rápido, que tengamos una mejor, como el cuerpo lo pueda digerir mejor y que tenga esos resultados en el sistema nervioso y llegue como es, y no que el efecto se vaya perdiendo. Entonces, esos son como esos efectos que nosotros vemos frente a esta enfermedad, el medicamento usado, esos efectos secundarios, que pues pérdida de memoria, ¿cierto? Inestabilidad, entre otros muchos. Entonces, espero que haya sido de gran ayuda esta pequeña explicación. Espero verlos en una próxima ocasión, que tengan excelente y terminación de día. Bye bye.